Se le quiere poner el punto final a la investigación sobre la desaparición forzosa, mejor dicho, reconocido como el crimen de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos, esta localidad de Badajoz, el 9 de mayo de 2017. Es cierto que la desaparición se produce ese día, la muerte, hay gran parte de la investigación que cree que puede haber sido el mismo día, a una hora muy cercana en donde desaparece esta mujer. Hemos sabido que justo estaba en la casa de al lado, ¿no? Prácticamente a donde desaparece, pero algunos de los detalles que se han dado en los últimos días, la verdad que son tremendos. Parte de los informes preliminares de autopsia. Es brutal. Ahora vamos a dar algunos detalles más sobre esto, reincidir en ciertas cuestiones que creo que pueden llegar a ser claves para la condena final de los dos hermanos, pero los primeros datos forenses que se indicaban, donde decían que la mujer había fallecido después de recibir múltiples golpes en el cráneo, en la cara, en las costillas, el tema del hueso ioides. La investigación apuntaba a motivación sexual como motivo del crimen, pero ahí estábamos, ¿no? Donde se creía en un punto que este señor se había obsesionado por alguna de sus vecinas y una de ellas era Francisca. Lo curioso es que no volvió a reincidir, no volvió a cometer ningún acto similar al que había hecho con Francisca Cadenas, esta mujer que era tan buena, que acudía incluso a preguntar por su tío, que cuidaba a una niña de unos vecinos en esa localidad, que siempre iba preguntando cómo estaba todo el mundo allí, y la verdad que terminaron con la vida de ella de una forma brutal. Vamos a seguir viendo hoy más partes de algunos programas. Hoy nos vamos con Diario de Ausencias, la ausencia de Francisca, esta mujer que era madre, que era tía, que sus familiares estuvieron buscándola muchísimo tiempo y que creo que no se imaginaban para nada lo que iba a resultar una herida muchísimo más grande que la propia desaparición en sí, que sería encontrarse con un caso en el cual, bueno, sus vecinos de toda la vida la habrían perpetrado un crimen en contra de ella de una manera terrible, sin precedentes en estas localidades. Es cierto que había habido algún tipo de desaparición muy cercana a este punto, que esta es una localidad de Badajoz, como antes os decía, pero parece que ha habido otras desapariciones de menores y demás que podrían no tener nada que ver con este hecho, aunque mucha gente creía que después de este crimen como tal podría haber otras participaciones por parte de los dos asesinos, presuntamente los dos hermanos, el Lolo y el Juli, que podrían haber acabado con la vida de otras personas, supuestamente. Veremos en qué queda todo esto, si hay más investigación acerca de estos detalles, de estas hipótesis que apuntan algunos investigadores, y estaremos narrando por aquí cada uno de estos nuevos detalles que se dé a la prensa tras la aparición de los restos óseos de Francis en esta vivienda a 20 metros o menos de la casa de los hermanos González. Vamos a verlo. Francisca Cadenas dio un vuelco definitivo la semana del 11 al 15 de marzo de 2026 con la intervención de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Era el punto final a la investigación sobre la desaparición de Francis Cadenas, 59 años, vecina de Hornachos, Badajoz, el 9 de mayo de 2017. En Diario de Ausencias ya reflejamos anteriormente la cronología de los últimos hechos. Hoy, en esta segunda entrega, dejamos constancia de los hitos informativos de la incipiente etapa judicial abierta tras la aparición de los restos óseos de Francis en la vivienda de los hermanos González y el encarcelamiento de este. Tanto los medios nacionales como los andaluces, además de los de Extremadura, han dado una exhaustiva cobertura al proceso. Así recogió el programa Despierta Andalucía de Canal Sur Televisión la explicación de Verónica Guerrero, abogada de la familia, sobre por qué no se pudo acceder antes
a las viviendas próximas al domicilio de la víctima. Para registrar una vivienda, que es la vulneración de un derecho fundamental, al final es no puedes entrar en una casa porque vulneras el derecho fundamental de una persona. La única manera de entrar a una casa y ponerlo todo patas arriba es porque hay un juez que te lo permita. Y para que haya un juez que te lo permita, es necesaria que la persona tenga la condición de investigada y que tú motives, 1, por qué está investigada y 2, por qué quieres entrar. O sea, es decir, en aquel momento no se pudo dar la condición de investigados a estas personas por las circunstancias que fuesen, que bajo mi punto de vista es algo tan sencillo como que inicialmente los agentes que investigaron esto no tenían los medios que tiene la UCO, con lo cual la investigación obviamente no se hizo como la ha hecho la UCO. Entonces, sin esos elementos que te permita dar la condición de investigado, tú no puedes entrar en la casa ni de él ni de nadie, salvo que te abran la puerta y te digan, entren ustedes y miren, y sí. No, es que es lo que hicieron, literalmente. O sea, les abrieron hasta la puerta. Les dijeron, venga, pasen aquí y vean. Pasen aquí y vean, les dijeron incluso. Esto está dentro de la investigación. De hecho, uno de los testigos que va a hablar en el juicio van a tener que ser los guardias civiles que entraron a esta casa. ¿Qué es lo que vieron? ¿Cómo estaban los dos asesinos? ¿Cómo estaban? Es que es flipante, porque esto lo comentamos ya hace un tiempo cuando salió la exclusiva de que la propia Guardia Civil al día siguiente entra a esta casa. Es que es terrible. Tienes ahí a la persona, no lo vas a hacer. Lo cierto es que en aquel momento, de todo lo que ellos, los testimonios que recabaron, no vieron indicios de que nadie pudiese tener algún tipo de responsabilidad, acertada o no acertadamente. Yo tengo mi opinión, vosotros también, pero bueno, eso fue lo que pasó. ¿Por qué no acuden a la UCO? Porque aunque tú quieras acudir a la UCO, la cuestión no es que tú quieras acudir a la UCO, la cuestión es que la UCO tiene los efectivos que tiene y da para los casos que da. Es decir, tú no puedes pedirle a una sección de homicidios de la UCO que entre en todos los casos que hay en este país porque sencillamente no pueden. La UCO se incorporó al caso de Francisca Cadenas en noviembre de 2024. Durante 16 meses de investigación hubo de todo: escuchas a los principales sospechosos, los ahora encarcelados, reconstrucciones de la noche de la desaparición y otras actuaciones, hasta la que permitió dar con los restos óseos de Francisca Cadenas. Así lo contó La Sexta Noticias en una crónica que, por cierto, incluyó una interpretación sonora de parte de esas escuchas. Cuando entró la UCO, Juli y Lolo ya sí estaban en el foco. Por eso los investigadores tejieron una estrategia, poniéndoles trampas para ponerles nerviosos. Instalan micrófonos en sus coches y en la casa, se dejan ver por las calles y piden a los familiares de Francisca que hablen en los medios. Y surtió efecto, como cuando el 5 de febrero del año pasado colocaron carteles con la cara de Francisca en el callejón y en los coches. Juli reaccionaba así al subirse al suyo. No la vais a encontrar, que le den por culo. Hablaba solo y comprobaron que tenía una obsesión sexual con ella. Estaba buena, ¿eh? Con esas escuchas reveladoras, la UCO les llama a declarar el pasado 7 de marzo. Justo después, Juli y Lolo se deshacen de los teléfonos móviles. La presión aumenta con los registros. Se encuentran los restos óseos de Francisca, que ahora analiza la Guardia Civil. Y por fin consiguen que Juli confiese. Ahora esta es su versión. Francisca entró para preguntar por el estado de salud de su tío y sorprendió a Julián haciéndose una raya de cocaína. Eso le generó ira y la golpeó, parece ser. Después, tratando de justificar lo injustificable, ha explicado que ocultó el cadáver casi 9 años por pánico. Bueno, ayer me decíais que creéis que os cuadraba mucho más dentro de estos aspectos del caso que la agredió sexualmente a Francisca Cadenas el Juli. Es cierto también que alguna de las lesiones que tenía Francisca, según la autopsia que hemos visto en los medios de comunicación, son similares también a las que tenía Manuela Chaveiro, que este fue un caso bastante parecido, ¿no? Entre comillas, con una vecina del pueblo muy cercana a donde vivía desaparece. Tiene algunas similitudes, ¿no? Y creo que van a intentar también ir por el tema de la motivación sexual, que también lo hubo en el otro caso. De hecho, en el de Manuela, creo que incluso estaba la misma abogada, ¿no? La que está hablando aquí en este programa. Creo que la misma abogada estaba en el caso de Chaveiro. Y básicamente las dos tenían lesiones similares. Tenían como la triada, ¿no? del abuso sexual. Esas triple lesiones que podemos comentar de lesiones en rostro, Francisca la tenía en cuello,
el ilioides dicen que estaba roto, y luego en las costillas, ¿no? Ahí estaríamos hablando de esos tres, esa triada de lesiones compuesta por esos daños, específicamente la fractura del hueso ilioides, como os estoy diciendo, y la verdad es que estos son hallazgos forenses altamente indicativos en torno a un contexto de violencia sexual. Ojo, esto creo que pueden llegar a apuntar por ahí, porque claro, esta combinación de lesiones sugiere, primero, dinámica de lucha por parte de la persona, intento deliberado de inmovilizar, de asfixiar, de silenciar a la víctima, aparte de las bridas, del esparadrapo en la boca. Y claro, aquí estaríamos hablando rostro, lesiones en la cara, las tenía, muchísimas hematomas, luego en las costillas, ¿no? Fracturas costales, incluso, bueno, suelen ser en el tórax, de presión por parte del agresor sobre estas partes de la víctima para inmovilizarla, y luego en el cuello, ¿no? El hueso ilioides, que es la fractura de este hueso situado en la garganta. Este es uno de los indicadores más fiables de estrangulación manual, que indica esto, que puede causar esa obstrucción de las vías respiratorias, y ahí tendríamos esa triada forense en torno a posible contexto de agresión sexual y violencia, ¿no? Hablaríamos primero de inmovilización, segundo de asfixia y tercero de violencia y lucha. Obviamente los peritos forenses buscarían esta triada junto con otros signos de congestión cefálica como cianosis, para diagnosticar esta asfixia mecánica homicida. Y así tendríamos estos signos cutáneos en torno a la desaparición, ¿no? de Francisca Cadenas, pero obviamente la aparición del cuerpo, en el cual vemos esta triada. Veremos si se puede llegar a probar después. La estrategia investigadora de la UCO se desarrolló en una combinación cuidadosa de etapas muy discretas y otras con operativos muy visibles, entre ellos los que culminaron la semana del 11 de marzo. El sábado 14, los detenidos pasaron a disposición judicial, tal como contaron los informativos de Canal Sur Televisión. La última fecha de esta cronología se marcó en el calendario en la noche de ayer sábado. Pasadas las 10 y tras una hora de declaración, el juez de Villafranca de los Barros decretaba prisión provisional sin fianza para los dos hermanos, Julián y Manuel. Les acusa de los delitos de asesinato y privación de libertad de Francisca Cadenas. Pues ahora ya intentaré ya presentar las periciales que tenga que presentar y pedir los testigos que tenga que pedir, las declaraciones que tenga que pedir y bueno, pues lo que es una instrucción, las pruebas que se hacen en una instrucción. El diario El País, en su edición del 16 de marzo, citando fuentes de la investigación, confirmaba que Francisca fue asesinada de manera violenta y refería algunos de los datos revelados por el hallazgo de los restos óseos: traumatismos en el cuello, en el cráneo, signos de estrangulamiento y además las costillas fracturadas. Y concluía: Cadenas fue descuartizada y enterrada semidesnuda en un hoyo en el suelo del patio trasero. Encima habían echado cemento, habían colocado azulejos, macetas y puesto una lavadora. En las televisiones, las crónicas fueron adentrándose en otros detalles sobre cómo la desaparición de Francis Cadenas ocultaba un asesinato perpetrado a escasos 23 metros de su propia casa y muy probablemente en un corto espacio de tiempo tras perdérsele el rastro. Algunos medios, como el programa Más vale tarde, de La Sexta, reprodujeron parte de las conversaciones recogidas a través de los micrófonos colocados por los agentes en la vivienda de los detenidos, en sus vehículos y en otras localizaciones de hornachos. Conocido más sobre las escuchas que ha estado todo este tiempo la Guardia Civil. Revelan que hace un año el autor material del crimen ya temía ser detenido, que un hermano mandaba sobre otro, claramente, y también revela cómo ha intentado preparar su coartada, o sea que realmente esas grabaciones van a dar mucho juego a la causa. Vamos a empezar por el principio. Agosto del año pasado ya estaban los teléfonos pinchados y Julián se ve perseguido. Voy a tener que llamar al abogado y a ver qué pasa. Si yo le digo a estos tíos que no voy a declarar por mi voluntad, me detienen. No sé si será mejor o peor. Es que ahí ya me tienen pillado.
Otra de las grabaciones, también a Julián, muestra cómo él intenta desviar la atención, ¿no? Él está hablando con otra persona, con un tercero, otra persona del pueblo. Que averigüen lo cuantito antes para empezar a tapar bocas. Cuando ya empiece a coger a alguno y le diga, ven para acá, con todas las chorras que han dicho de mí. Otra de las situaciones que se... Bueno, muchísimos audios, se creían intocables cuando en verdad ya estaban a punto de pillarlos. Y es cierto que para muchos contra Lolo seguramente no haya mucha más cosa en torno a estas imputaciones y acusaciones, y habrá que ver lo que sucede, si realmente no lo van a sacar de la cárcel o no, ¿no? Y bueno, es cierto que había en varios programas, colocaron aquí un escrito diciendo que, bueno, a preguntas de su letrada, don Manuel negó cualquier participación en los hechos, pero en las diligencias policiales se infiere que este señor podría haber participado en los mismos delitos por cuanto del relato efectuado por don Juan Julián, que sería su hermano. No se clarifica el momento en el que se habría causado la muerte de doña Francisca, por lo que no podría descartarse que ésta se produjera tras la llegada de don Manuel al domicilio, y entonces debía destacarse igualmente que del resultado de las diligencias policiales resultaba evidente el conocimiento de ciertos elementos relativos al momento de la muerte por parte de don Julián. No, de Lolo, o sea, de don Manuel, ¿no? Que dice que en una de las escuchas llega a realizar afirmaciones sobre las partes íntimas de Francisca, lo que en modo alguno permite determinar que el Lolo hubiera resultado totalmente ajeno a los hechos investigados. Este es el punto principal para mantenerlo también en prisión y por el cual los investigadores creen que él también participó, sabía muchas cosas en torno a la muerte, también lo de las partes íntimas, pensando incluso que los dos pudieron haber cometido algún tipo de agresión sexual. Y bueno, esto es lo que cree mucha gente, que los dos son unos monstruos, que deberían ir los dos a la cárcel y tener una condena muy grande. Lo que pasa es que va a ser complicado. Incluso hay hasta gente que cree que tener en la cárcel a Lolo a día de hoy, con las pruebas que hay, que no sería normal. Pero bueno, no sé si realmente no tienen indicios suficientes para ir contra el Lolo, ¿no? Y otra cosa también es si a lo mejor puedo llegar a caer en el juicio, veremos. Y que los investigadores observan es que Manuel, el hermano mayor, es el que domina esta relación, domina a Julián, o sea, es el que manda, hasta tal punto de que alguna vez se ha hecho pasar por él, por teléfono. Sí. Vamos a ver otro de los audios en los que Manuel le dice a Julián lo que tiene que declarar, y está muy preocupado por la puerta. Tú no saliste más que esa vez que estuviste ahí, ¿no? Yo estaba aquí con Tito, fue cuando lo acosté. Estaban las luces encendidas y la puerta medio abierta. No, Juli, no digas esas cosas, que no está la cosa muy bien. No, la puerta estaba medio abierta y llegó su hijo. No digas que estaba la puerta abierta. A ver, es que claro, en realidad podemos decir dos cosas por las cuales tienen pruebas en contra del Lolo, ¿no? Si es que las tienen, no lo sé, pero vamos, está en prisión básicamente porque, aunque Julián hizo una confesión de que él había matado a Francisca Cadenas, el cuerpo estaba en su casa durante 9 años, o sea, en la casa de los dos, en esa ratonera, ¿no? Básicamente, que llegaron allí los de la UCO y dijeron, madre mía, esta gente vive... ¿Dónde vive esta gente? O sea, ¿qué es esto? O sea, había tanta basura allí en esa casa que los agentes fliparon. Y bueno, realmente sí, él confiesa, el Juli, que mató a esta mujer, pero claro, el juez no determina el papel exacto de cada uno, más que nada por las contradicciones que hay entre la autopsia de Francisca Cadenas con el supuesto único golpe que le propicia al Juli según su propia confesión, y luego la estrategia de ocultar el cuerpo de ambos, porque es una estrategia conjunta por parte de los dos, ¿no? ¿Por qué se iba a meter tanto teniendo en su propia casa un cuerpo después de tanto tiempo y él sabiéndolo, ¿no? Y luego el intentar destruir los teléfonos, el tema de la destrucción de pruebas, y obviamente esto es algo por lo cual no dejan salir de prisión, pero claro, faltan muchas declaraciones. De hecho, tenemos aquí esta información que dicen que, bueno, los familiares de Francisca van a declarar este lunes en el juzgado
tras el hallazgo de todos sus restos hornachos, y se dice, bueno, que la declaración se está produciendo después de la detención de estos vecinos de la víctima que ellos conocían perfectamente y donde fueron encontrados los restos de esta mujer. Entonces vamos a tener declaración de familiares, que es un paso muy clave en este proceso, y van a estar en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Así lo comentamos el otro día. Va a estar el alcalde Francisco Jiménez, que bueno, dicen que es un gesto de apoyo institucional, de reconocimiento al sufrimiento de esta familia, y todos los medios de comunicación de Extremadura se están volcando con este caso. 2 hermanos imputados por el crimen, Julián, de 52 años, y Lolo González, de 57, habían intercambiado mensajes al hilo del despliegue policial cada vez más cercano. Conversaciones, frases y datos que dieron a los investigadores pistas decisivas. Se estaba a punto de pasar de los indicios y sospechas al hallazgo de pruebas incriminatorias. Las escuchas, informó Canal Extremadura, fueron realizadas siempre con la pertinente autorización judicial, que es imperativo legal. Apenas 2 semanas después de que ingresasen en prisión, los 2 investigados por el crimen de Francisca Cadenas han sido trasladados a otro centro penitenciario. Los motivos no han trascendido, aunque su abogado asegura que desde que ingresaron en prisión estaban aislados de otros reclusos. Los acusados por la muerte de Francisca Cadenas ingresaron en la prisión de Badajoz el 14 de marzo. Una vez allí solicitaron el traslado a un módulo de aislamiento por temor a sufrir agresiones de otros presos, algo que, dice su abogado, no habría ocurrido. Hoy a primera hora, según ha podido saber Canal Extremadura, han sido trasladados a la prisión de Morón de la Frontera, aunque primero han hecho parada en la prisión de Sevilla. Su abogado confirma el traslado, pero no la localización por motivos de seguridad. El juzgado no nos ha notificado nada y evidentemente pues tienen que hacerlo. Entonces sí lo hemos podido confirmar que efectivamente los han trasladado, pero no sabemos a dónde. Precisamente hoy se ha notificado a los 2 hermanos el mantenimiento de la prisión provisional. Ahora los abogados tienen un plazo de 5 días para formular alegaciones a este recurso que resolverá la audiencia provincial. El menor de los hermanos, Julián, confesó el crimen tras el hallazgo de los restos de Francisca en su vivienda. Para su localización fueron claves los audios de los investigados, en los que se les escucha hablar sobre la desaparecida. Su abogado había pedido formalmente la retirada de esas escuchas. El juez mantiene su posición. Hace una alegación, lógicamente, de que él cree que sus autos son fundados y que las escuchas estaban legitimadas, pero vamos a ver qué resuelve la audiencia provincial. Los autos, ya os los digo, están perfectamente motivados. O sea, la UCO no ha hecho nada sin autorización judicial, sin el informe favorable del Ministerio Fiscal, y todos los autos que hay en la causa por la que se autorizan escuchas, todos están perfectamente fundados desde el punto de vista legal y constitucional. Grabaciones de la UCO en las que se escucharía a los hermanos hablar en términos sexuales sobre su vecina, lo que podría enfrentarles a prisión permanente revisable. Según el informe de la Guardia Civil, citado por la mayoría de los medios, la principal motivación del crimen fue sexual. Los comentarios de Julián, captados en las distintas escuchas, delatan su obsesión con la figura de Francisca, de quien menciona repetidamente partes de su físico y aspectos íntimos. En suma, los delitos que se les imputan por la desaparición y muerte de Francisca Cadenas son los de asesinato y contra la libertad. Con esos cargos, el juez instructor decidió enviar a prisión provisional sin fianza a ambos hermanos. Así consta en el juzgado de Villafranca de los Barros, la localidad de la que, por cierto, era natural la víctima. La abogada de la familia Meneses Cadenas, Verónica Guerrero, en declaraciones a Canal Extremadura, se refería así a parte del contenido de las actuaciones de la UCO. Si veo, como estoy viendo hasta ahora, que existe base para poder defender un móvil sexual, yo me voy a ir hasta las últimas consecuencias, tanto en relación con uno como en relación con el otro. Y no entiende el ataque de ira al que aludía anoche en este informativo el abogado de los acusados. Bueno, pues no sé, yo creo que puedan llegar a tener indicios suficientes, al menos contra el asesino confeso, para llegar a proponer esa motivación sexual, ¿no?, acerca de este hecho. Creo que ahí va a estar el punto de este caso, va a estar un poco todo el dilema, ¿no?, de ese juicio.
También salió una noticia por aquí que queríamos comentar porque están denunciando actos vandálicos en Hornachos contra el luto por Francisca Cadenas. Esta noticia que sale aquí, ha habido una retirada de lazos negros, desaparición de flores colocadas en señal de luto de esta mujer que generó una indignación total. No sé qué es lo que ha pasado aquí, pero bueno, básicamente han sido los vecinos de esta localidad a través de algunas redes sociales que indicaron actos vandálicos contra estos símbolos. Según algunas publicaciones, lo que se confirma es que al menos algunas personas habrían arrancado estos lazos colocados en la calle Nueva donde vivía Francisca y donde literalmente estaba su cuerpo, pero retiraron un ramo de flores depositado en la fachada de la vivienda de la víctima. En alguno de los comentarios de redes lo que dicen es que tachan de sinvergüenzas al autor de los hechos, trasladan su incomprensión de que siga defendiendo a los asesinos. O sea, literalmente hay alguien en esta localidad que defiende a Juan Julián y al señor Don Manuel, el Lolo. No sé quién puede ser, o sea, quién es la persona que ha hecho esto. Y bueno, dicen que los hechos se producen en un contexto sensible para esta localidad, conmocionada por la resolución de este caso tremendo de esta mujer de 59 años. Y bueno, literalmente el pueblo está con la familia, menos una o dos personas que al parecer creen o piensan que los dos hermanos puedan llegar a ser inocentes. No sé si es que hay gente parecida a los hermanos en esta localidad, pero me parece esto tremendo, la verdad. O sea, retirar estos lazos, estas flores aquí, tirarlas. No sé quién puede ser que haga esto, o quién cree que los asesinos de Francisca Cadenas, o creen que pueden llegar a ser inocentes o algo así. O sea, tienen el cuerpo en su propia casa, uno de ellos ya ha confesado, ya ha dicho a los investigadores, está aquí el cuerpo, y el otro ahí escuchas hablando de sus partes íntimas, de Francisca, y bueno, una cosa de locos. O sea, el caso más claro que hay en la historia en torno a que son ellos. O sea, no hay nada más que se pueda llegar a determinar. Otra cosa es si uno es más inocente o menos, o el otro es el asesino conjunto entre los dos hermanos, o bueno, ahí podemos llegar a incidir y creo que va a haber problemas para la condena de los dos, pero ostras, no sé, esto de que haya gente que crea que puedan llegar a ser inocentes estos dos señores, iba a decir, bueno, lo que sea, ¿no? Me parece tremendo, la verdad. Actos vandálicos aquí en esta localidad. No sé qué pensáis de esto, tremendo. Me diga la defensa lo que me quiera decir, porque honestamente me da lo mismo. Me importa lo que hay en las actuaciones y no es para nada lo que defienden. Una vez comience el juicio, para el que habrá que esperar varios años, asegura que su intención es pedir la prisión permanente revisable, como logró en un caso también muy complicado como fue el asesinato de Manuela Chavero. Así están las cosas en vísperas de las esperadas declaraciones de los miembros de la familia Meneses Cadenas y de los diferentes testigos convocados por el juzgado de Villafranca de los Barros. Se producirán durante 3 sesiones los próximos 13, 17 y 20 de este mismo mes de abril. Bueno, literalmente mañana empiezan y toda la semana vamos a tener esa intervención y esas declaraciones, ¿no?, por parte de los familiares de Francisca Cadenas, que empezará justo mañana cuando estamos grabando este no último directo de este tema en torno antes de las declaraciones de ellos. Y bueno, veremos qué sucede, cómo son estas declaraciones. La verdad que durísimo, porque no han vuelto a hablar con la prensa. Me parece que el primer día puede llegar a ser que dieran alguna declaración y tal, rotos. Sobre todo el marido de Francisca Cadenas creo que fue el que más habló con los medios de comunicación, pero estaban ya muy complicados. Y bueno, luego los sobrinos, los hijos y demás no consiguieron hablar prácticamente nada, cuando llevaban casi una década hablando con los medios, intentando saber dónde estaba su familiar. Pero claro, cuando se ha detallado
el cómo se ha encontrado ha sido un shock tan grande que bueno, hasta el día de hoy no tenemos declaraciones por parte de ellos, ¿no? Así que estaremos muy atentos viendo cuáles son las declaraciones de los familiares en torno a este caso y viendo si hay nuevos detalles que incidan en la condena de los dos hermanos. La verdad que me quedo un poco con el tema de la tríada de las lesiones en torno a Francisca Cadenas, que puede ser también otro de los indicios que apunten a esa motivación sexual y que pueda llegar a ser una condena permanente revisable, que es la que hay aquí en España, que es la máxima condena que puede llegar a tener una persona, y pueda llegar a ser que se llegue a dar por ese desglose que os hemos hecho al principio, el tema de las costillas y todas las lesiones que tenía Francisca Cadenas, según los informes de autopsia que se han filtrado. Me parece que pueden llegar a dar a ese resultado. Como siempre, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana. Estaremos muy atentos a cada uno de las últimas noticias de este y otros temas. Hypear el vídeo para que les siga saliendo a la gente en recomendados. Y nos vemos en próximos relatos.